Hola, hola. En el vídeo de hoy te mostraré 8 ideas para decorar botellas de vidrio. Son 8 formas diferentes con técnicas variadas muy fáciles de hacer. Quédate que empezamos. Para la primera idea voy a utilizar esta botella y para que la superficie tenga mayor agarre le doy una capa de cola blanca sin diluir. Luego lo dejo secar bien. Para decorar la botella voy a utilizar lentejas. Estas lentejas son de un paquete que estaba caducado y para aprovecharlas me pareció buena idea usarlas en esta manualidad. Si no tienes ninguna legumbre caducada por casa, puedes utilizar pequeños abalorios o piedritas. Las lentejas las voy a pegar en la botella. Para ello, previamente voy a tapar con cinta de papel las partes que no quiero cubrir, formando unas pequeñas franjas. Puedes darle la forma que quieras. A continuación aplico cola blanca en cantidad y luego voy pegando las lentejas encima, presionando levemente para que se vayan uniendo a la botella y entre ellas. Dejo secar muy bien y para evitar que se caigan al tocarlas, lo que hago es aplicar laca en spray, de la que se utiliza para el cabello. Dejo secar bien y retiro la cinta de papel. Luego lo pinto todo de color blanco, utilizando una esponja para que quede homogéneo. Una vez seco voy a pintarlo de color oro con pintura en spray. Y para finalizar voy a pegarle esta puntilla en el cuello de la botella. Para la segunda idea voy a utilizar retales de goma eva que he ido guardando de otros proyectos. Seguro que tú también guardas estos trocitos. Los que vamos a necesitar son los de colores lisos, sin purpurina. Córtalos en triángulos, rectángulos o cuadrados. El siguiente paso es pegarlos por toda la botella con silicona caliente a modo de puzzle, dejando un pequeño espacio entre pieza y pieza. Cubrimos toda la superficie y luego píntala de color negro. Una vez seco, resalta el relieve con pintura de color oro, utilizando un pincel seco. Para terminar pego un cordel y una flor decorativa. En esta tercera idea vamos a cubrir toda la superficie de la botella con cola blanca sin diluir, pero esta vez intercalando pequeños trazos con otros más alargados. Dejamos secar pero no del todo. Tienes que estar atenta cuando el pegamento empiece a transparentarse y aún esté pegajoso al tacto. En ese momento aplicaremos pintura blanca con una esponja y luego, sin dejar secar, vamos a aplicar calor con la ayuda de un secador de pelo. Ponemos la potencia al máximo y lo vamos pasando bien pegadito. A medida que se calienta la superficie, se va craquelando la pintura y dando un efecto muy chulo. Ten cuidado con tus manos cuando hagas este paso, ya que puedes quemarte con el calor. Para seguir con la decoración voy a hacer decoupage con una servilleta. Voy cortando la figura que quiero utilizando un pincel húmedo y pasándolo por el contorno, de forma que luego voy rasgando la servilleta, ya que así se integrará mejor en la botella. Después retiro las capas de papel que trae la servilleta.
Ahora aplico cola blanca diluida con un poco de agua en la zona donde voy a colocar la servilleta. Pongo encima la servilleta bien estirada y seguidamente aliso con la ayuda de un trozo de plástico. Repaso los bordes con el pincel y cuando esté seco le daré otra capa de cola blanca con agua por encima para protegerla. La tapa de esta botella al final no la voy a utilizar y lo que hago a continuación es envejecer la superficie utilizando betún de Judea. También puedes utilizar un betún normal de zapatos o pintura marrón diluida con agua. Para terminar, pego un cordel y una flor en la parte de arriba de la botella. Para proteger la botella le doy una capa de barniz en spray. Esto lo puedes hacer con todas las botellas para facilitar luego la limpieza de las mismas. Para la cuarta idea aplico una capa de cola blanca por toda la superficie de la botella. Luego vas a necesitar unas medias o panties viejos. Corta una de las piernas y a continuación prepara un recipiente con cola blanca y agua. Introduce la media dentro y luego escúrrela. Ahora hay que forrar la botella con la media de esta forma. Estiramos bien y el sobrante lo vamos enrollando en el cuello de la botella, haciendo algunos nudos para que quede sujeto. Cuando le hayas dado unas cuantas vueltas, haz un nudo y luego enrolla el sobrante para formar un moñito. Recuperamos la mezcla de antes y bañamos toda la botella, impregnándola bien de pegamento. Después la dejaremos secar por completo y la pintaremos de color blanco. Al secarse, la parte de abajo no se ha pegado del todo a la base de la botella, así que lo recorto y pego el contorno con cola blanca. Hago lo mismo con la parte superior. Después pinta toda la botella de color fucsia con una esponja. Deja secar y ahora vamos a hacer mezclas con pintura y agua. Primero mezclo agua con pintura marrón. Esta mezcla la dejo caer en forma de gota por la botella. Lo vamos haciendo aleatoriamente y si hemos puesto en exceso o quieres difuminar, puedes utilizar una esponja. Voy repitiendo este paso por toda la botella y con diferentes tonos de pintura, siempre mezclada con agua. El moñito que le hice se ha quedado un poco pequeño, así que voy a utilizar la otra pierna de las medias y darle volumen. Lo pego con silicona caliente, luego aplico cola blanca con agua y después lo pinto de la misma forma. Para la idea número 5, haz una mezcla de pintura blanca con un poquito de agua, lo suficiente para que deje de estar espesa. Esta mezcla la vertemos dentro de la botella y vamos girándola hasta cubrir todo el interior. Luego vaciamos el excedente y dejamos secar la botella boca abajo. En caso de no cubrirse bien el interior de la botella, repite este paso. Ahora vamos a decorar el exterior con ayuda de una plantilla. Si no tienes, puedes hacerla, aunque estas plantillas son realmente económicas y fáciles de conseguir en bazares o en tiendas de manualidades. Con una esponja voy aplicando pintura roja. Finalmente decoro la parte superior de la botella con un cordel y unos abalorios. Para la sexta idea vas a necesitar hojas de una revista. Córtalas a trozos, rasgándolas con las manos. Luego aplica cola blanca en la botella y vete pegando estos trozos, asegurándote de que los bordes quedan bien pegados. Si fuera necesario, pasa el pincel o los dedos por encima de los bordes, pero no apliques pegamento sobre el resto del papel. Cubrimos toda la botella y dejamos secar.
Ahora vamos a desgastar los colores del papel utilizando acetona. También puedes utilizar disolvente. Esto hay que hacerlo en un lugar ventilado. Frota con un trapo viejo o con algodón y de esta forma vamos retirando toda la tinta del papel. Hay que conseguir un efecto desgastado o desteñido. Para la idea número 7, necesitas una botella con tapón y una bola de Porexpan, anime, telgopor o icopor. Vamos a marcar la forma del tapón en la bola y a vaciar este hueco. Luego pega el tapón a la bola con silicona caliente. Si la botella no tiene tapón, puedes marcar la forma con la boca de la botella y luego asegúrate de pegarla bien a la bola. El siguiente paso es hacer cartapesta a la botella, con papel de periódico y cola blanca diluida con agua. En este caso, como se iba a cubrir la botella, no he quitado las etiquetas. Dejamos secar y a continuación vamos a pegar trocitos de papel crepé o pinocho por toda la superficie. No importa el color. Con este papel daremos textura, así que nos interesa que se arrugue o que se rasgue al ir pegándolo. Una vez seco, pintamos todo de color blanco. Luego voy a decorar con una servilleta. Rasgo todo el contorno para que se integre mejor al pegarla. Quitamos las capas de papel, aplicamos pegamento y pegamos la servilleta ayudándonos de un plástico. Una vez seco, damos una capa de cola blanca con agua por encima de la servilleta para protegerla. Después pinto la botella de color rosa pastel con una esponja. Con un tono más oscuro pinto la parte superior. Sin mojar de nuevo la esponja, voy descargando la pintura que tiene por todo el cuello de la botella para que se forme un degradado. Luego le doy unos toques por el resto de la botella con la poca pintura que queda en la esponja. Para oscurecer la parte del tapón, aplico pintura negra a toques con un pincel seco y luego difumino con la esponja. Y también doy unos toques más oscuros en la parte de abajo. Una vez seco puedes aplicar barniz y para terminar coloco un lazo turquesa y un avalorio. Para la última idea necesitas cordel para forrar toda la botella. Hay que pegarlo con silicona caliente. Luego he cambiado el color del tapón y ahora voy a hacer decoupage con los motivos de esta servilleta. En este caso recorto la figura que quiero y no le quito las capas de papel. Aplico cola blanca encima del cordel y pego la servilleta encima. Para que la servilleta se integre, vamos a darle por encima con cola blanca diluida en un poco de agua, con mucho cuidado. Para finalizar, pega una cinta en el borde y listo. Estas han sido las 8 ideas para decorar botellas de vidrio. Espero que te hayan gustado. ¿Cuál ha sido tu idea favorita? Déjame tu comentario y tu manita arriba si quieres que haga más tutoriales como este. No olvides suscribirte y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!